Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Y seguimos con nuestra mesa de análisis de hoy. El tema es violencia contra las mujeres. Pero antes de ir con Geraldina González de la Vega y nuestras especialistas, déjeme de contarle que la violencia de género es de las manifestaciones más graves de discriminación, no solamente porque las mujeres representamos más de la mitad de la población, sino porque las causas y motivaciones de estas muchas violencias se dan a raíz de los estereotipos histórica y socialmente construidos, y son estos los que impactan no solo a las mujeres, sino también a las personas de la población LGBTI y hasta los mismos hombres heterosexuales cisgénero, es decir, aquellos que se identifican con el sexo con el que nacieron. Y ahora sí, continuamos con nuestra mesa de análisis sobre violencia contra las mujeres. Vamos contigo, Geraldina González de la Vega. Muchas gracias, Julia. Pues sí, efectivamente, la violencia contra las mujeres es una manifestación de la discriminación y tiene como origen justamente la discriminación y los estereotipos que existen y que se van construyendo en contra de las mujeres. Para continuar con nuestra conversación, yo quisiera pedir que nos pongan el mapa que ha venido construyendo María, porque me gustaría que nos explicara un poco cómo lo ha venido justo construyendo y cómo ha venido trabajando en esto. No sé, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, bueno, justamente abrieron el Triángulo del Huachicol en Guanajuato. Mira. ¿Hay algún impacto del tema? Sí. ¿Sí? Mira, posiblemente porque era lo que hablaba con Héctor de Mauleón y con otros periodistas. Les digo, no sabemos el papel de la mujer dentro del huachicoleo, pero tenemos a dos cárteles peleándose. Claro. Sabemos que se pelean por la extracción de los combustibles. Sí. De hecho, hice un mapa de ductos y feminicidios. Antes de que sigas, para quien no conoce el mapa, ¿qué significan todas las bolitas? Mira, las azules son 2016, las moradas 2017 y las rositas 2018. Son mujeres asesinadas. Asesinadas, sí. Y entonces se pusieron justo en el triángulo, pero es aquí viene, era lo que decíamos, la intervención del crimen organizado en los asesinatos de mujeres. En un año subieron 90%. O sea, de 171 terminó con 326 mujeres asesinadas, pero... En esta área del huachicoleo. Sí, pero en todos los estados donde hay presencia de crimen organizado, asesinan a las mujeres. Hay una característica, se dan los feminicidios por pertenencia al enemigo. La forma de hacer daño al enemigo es asesinando a sus mujeres. Por eso, si tú abres un periódico de nota roja o nota local, te vas a dar cuenta pareja asesinada, pareja ejecutada. Sí. Hay un caso en Zacatecas que no pudieron asesinar a un mando policíaco, a la semana regresaron por su esposa. Sí, es una manera, digamos, de robarle sus pertenencias a los hombres, ¿no? Toda esta objetivización del cuerpo de las mujeres. Y abres cada cruz y te muestra el nombre, porque eso sí hay que nombrarlas, la edad, la forma en que fueron asesinadas. También participas en una revista haciendo, pues como biografías, ¿no? De las mujeres. No. ¿No? Entonces, estuve en Serendipia, me invitaron a participar, pero el tiempo me ha absorbido. Bueno, sí. Y ha sido así medio complicado que... Sí. Luego el año pasado entré a la Comisión Nacional de Búsqueda. Y nada más ahí corregía bases de datos, pero... Claro. No, bueno, pues sí, y desde el punto de vista de la victimología, tú eres victimóloga, Jero. Así es. Yo sé que esa es tu especialidad y me gustaría conocer tu punto de vista con respecto a toda esta cuestión del feminicidio, del perfil, digamos, de las víctimas y cómo poder hacer, no sé, un trabajo, digamos, para evitar llegar a este tipo de violencia. Bueno, ¿qué hacemos desde la victimología? Es que abordamos los fenómenos desde el contexto de las personas en situación de víctimas, ya sea de delitos o de violaciones de derechos humanos. ¿Y por qué es importante hacer análisis desde esta ciencia penal? Es porque la mayoría de las estrategias y de los abordajes y de las intervenciones generalmente son creados y desarrollados por personas que no han estado en una situación y desconocen cómo se vive, cómo es la victimodinámica, o sea, de una persona que deviene en una situación de víctima. ¿Qué es lo que hacemos a la hora de abordar el feminicidio? Bueno, pues como dice María, no hay un solo perfil o un solo aspecto de feminicidio.
antes se creía que todo era proveniente de la violencia familiar, que era una dinámica exclusiva de un vínculo íntimo, pero en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado el feminicidio en un contexto de crimen organizado. ¿Qué es lo importante? Primero, reconocer el hecho per se, porque algo que siempre se me hace muy perverso es seguir pensando que es una situación de relaciones. Digo, porque en ese momento, al parecer, se deposita en las mujeres el que hayan sido asesinadas. ¿Sí? Por no haber denunciado, por seguir con esa pareja. Así generalmente se culpa a la víctima, ¿no? Siempre, digo, entonces, con el feminicidio, igual que con cualquier otro tipo de violencia de género, ¿no? Y después pasó a otra categoría. Entonces, es que andaba con el narco, es que andaba con los malos, es que andaba con el crimen. Si bien es cierto que todos los feminicidios son diferentes, sí identificamos desde la victimología que hay un hilo conductor, y es el estereotipo y la discriminación, y la negación al acceso de justicia material. Sí. Porque desde esa dinámica ya no se hacen las investigaciones, porque parece ser que si andaba con un narco, no tiene derecho a una investigación en la debida diligencia y a que se visibilice este aspecto de territorialidad que dice Rita Segato, cuerpo-territorio, en donde las mujeres vienen a ser también, o sea, parte del motín, a ser cosificadas. Claro. Y hacer... Lo vemos en contextos de guerra, ¿no? Sí. Que la violación hacia las mujeres es parte de la manera de vencer, digamos, al enemigo y de hacerle ver la fuerza de quienes ganan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más complejo? Entonces, no nada más tenemos impactos de hechos victimizantes por parte de particulares, sino también tenemos impactos de hechos victimizantes por parte de las instituciones al invisibilizar el contexto que vive México. Sin duda, por supuesto, y que tenemos ya una condena desde el 2010, Campo Algodonero, ¿no? Y que es una cuestión de acceso a la justicia. Sí, y bueno, más bien de reparación de daño y de la garantía de no repetición de los hechos. Justo lo que nos menciona la sentencia de Campo Algodonero es que no se trataba de un hecho aislado, sino que había una situación en el contexto que estaba facilitando, por ponerle un adjetivo, digamos un verbo, estaba facilitando esta situación de violencia que era ya tan sistemática, donde además hubo una negación por parte del Estado de cuáles eran sus responsabilidades. Campo Algodonero establece claramente que pues ahí el Estado necesita garantizar que no haya repetición de estos hechos. Buena parte de la política pública que tenemos posteriormente, por ejemplo, centros de justicia para las mujeres, que yo diría que es de las principales políticas públicas para prevenir y atender violencia, son, digamos, efecto de esta sentencia paradigmática que marca un hecho muy, muy concreto. Sí, para poner un poco en el contexto a quienes nos están viendo, la sentencia de Campo Algodonero es una sentencia que condena al Estado mexicano por los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Y que justamente establecen que el Estado mexicano es responsable por la muerte de mujeres, a pesar de que no fueron homicidios cometidos directamente por entes del Estado o por las autoridades del Estado, por su inactividad y porque además ni siquiera se pusieron a investigar, porque estereotiparon a todas las mujeres que habían desaparecido y que después hallaron sus cadáveres, diciéndoles a los padres, ay, pues seguro se fueron por ahí con el novio, para que andaban de locas, para que salieron en la noche, ¿no? Y es justamente toda esta cuestión de estereotipar a la víctima, de negar el acceso a la justicia por esta propia estereotipación y la responsabilidad del Estado para justo garantizar esta vida libre de violencia, ¿no? Que es un poco, bueno, no un poco, un mucho el objeto primordial de esta Secretaría de las Mujeres. Sí, porque o sea, cuando hablamos de fortalecer los derechos humanos de las mujeres, hablamos también de otorgar herramientas para este ejercicio y goce, o sea, por parte de ellas antes de que sean impactadas por un delito. En este contexto de que está normalizada y naturalizada
estructuralmente. Entonces, ¿por qué no permea muchas veces los programas o lo que es la atención y la prevención en este viejo esquema? Pues porque al estar normalizada y naturalizada ni siquiera llegan a las instituciones. Entonces digo, el movimiento tiene que ser al revés. O sea, ¿para qué nos vamos a esperar a que estén impactadas y que empiece todo este proceso de empoderamiento que le llaman desde una intervención psicosocial, la asesoría jurídica? Le digo, no, la verdadera prevención viene antes, cuando fortaleces todo el esquema de derechos humanos y también, aquí voy a decir algo en confrontación muchas veces para otros esquemas, cuando empiezas a trabajar con las masculinidades, la construcción de las masculinidades, que es algo que también la Secretaría de las Mujeres ha asumido el reto de crear redes de jóvenes por la igualdad y la no violencia, en donde se busca, o sea, un cuestionamiento a esta construcción de una masculinidad tradicional o tóxica que muchas veces está construida en este abuso de poder, desde un estereotipo y una discriminación de considerar a las mujeres en alguna subordinación. Claro. Pues ahorita, regresando del corte, vamos a continuar hablando sobre estas cuestiones de las masculinidades, los programas que se han construido a partir del gobierno de la Ciudad de México para construir un empoderamiento de las mujeres, el acceso a la justicia y más. No le cambien. Gracias.